Muy buenas familias, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más por aquí por el canal. Vamos a hacer un pequeño cambio de contenido. Vamos a seguir teniendo un poco los vlogs, pero principalmente vamos a trabajar un poco el tema de la espiritualidad, el tema del crecimiento personal, el tema del ser y del ego, el tema del desarrollo de la conciencia, que es lo que últimamente está llevando mi vida hacia otro nivel. Y primero, este primer video quiero empezar hablando básicamente un poco de mi historia, de cómo el hecho de este tipo de información que podemos ver en estos libros del doctor David Hawkins, entre otros libros, han cambiado tanto mi conciencia y mi forma de pensar que el objetivo que tenía al principio me di cuenta de que cuando empecé YouTube era más un tema de deseo. Mis intenciones y mi impulso iban un poco más allá llevado al deseo. Pero bueno, para empezar un poco más profundo, digámoslo así, y darle comienzo a este nuevo video, voy a empezar desde mi historia desde mi adolescencia, desde que vivía en Venezuela. Así que nada, vamos adentro del video. Pero bueno, como les estaba diciendo, quiero contarles un poco mi historia. Desde siempre, cuando yo vivía en Venezuela, yo crecí en Venezuela, tengo actualmente 27 años, tengo 10 años ya fuera de Venezuela, pero en Venezuela yo siempre tenía un sueño, una visión, un deseo de querer ser millonario, ¿no? De querer generar muchos ingresos, de, de que me reconocieran, de ser alguien en la vida. Y me di cuenta que eso es lo que quería, ¿no? Básicamente, eso era por lo que estaba persiguiendo. Y siempre he sido ese tipo de persona, ese tipo de mentalidad. Nunca me ha gustado el hecho de pensar tener que trabajar para alguien más. Siempre me ha gustado tener esa iniciativa, ¿no? De ser yo mi propio jefe, tener yo mi propio negocio, mi propia empresa, como lo quieran llamar. Entonces esa mentalidad siempre la he tenido en mi mente. El hecho de no querer seguir el sistema siempre ha sido algo característico en mí. Claro, en ese momento no tenía un nivel de conciencia que tengo ahora. Ese nivel de conciencia lo he ido desarrollando a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Y mi nivel de conciencia en ese momento era relativamente, yo creo que enfocado en el deseo, incluso llegué a estar en la vergüenza. Esto los voy a explicar en el siguiente nivel, en el siguiente video, perdón, para que tengan un poco más de contexto sobre los diferentes niveles de conciencia que existen en el ser humano, según el doctor David Hawkins, que es lo que a mí me ha encantado y me ha cambiado la vida. Con lo poco que llevo leyendo, la verdad es que ha hecho un cambio totalmente drástico en mi vida, ¿no? Y me ha hecho darme cuenta de tantas cosas que antes hacía mal sin darme cuenta, ¿no? Sin tener esa conciencia, valga la redundancia, de que estaba haciendo las cosas desde un nivel de conciencia bajo. Así que, bueno, como les estaba contando, llegué a España hace 10 años. Seguía con esa mentalidad, ¿no? De querer ser autónomo, querer ser empresario, de tener mi propio negocio. Y fue cuando empecé por aquí en YouTube. Los primeros videos, bueno, eran videos un poco donde yo no hablaba mucho. Habían otros videos que, bueno, eran lo clásico en ese tiempo, las 50 cosas sobre mí, etcétera, etcétera, mi primer blog. Pero claro, en ese momento mi personalidad, mi identidad era totalmente distinta porque no tenía una confianza en mí mismo, en quién realmente era, ¿no? No, ni siquiera sabía quién era. A veces fingía ser una persona o mi ser estaba muy opacado por mi ego, por el hecho de la vergüenza, de sentirme avergonzado de grabar, de hablar frente a la cámara. Y es algo que uno va trabajando con el tiempo. Algo que uno va trabajando con el tiempo, tanto con la práctica como con los niveles de conciencia. Cuando desarrollas tu conciencia, pues ese tipo de cosas pasan a un segundo plano porque trasciende ese nivel en el que te encontrabas, entonces básicamente ya no sientes esa vergüenza o esa apatía de no querer hacer las cosas o de dejar que tu ego te controle y domine tus emociones, lo que quieres hacer, tus ganas, tus iniciativas, porque el ego siempre va a ponerte pensamientos en tu mente que no son realmente tuyos, pero como el ego le gusta la comodidad, va a poner pensamientos en tu mente para que tú te mantengas cómodo, para que no salgas de esa zona de confort y te mantengas siempre en el mismo lugar, porque es un lugar conocido, es un lugar en el cual él sabe cómo sentirse, cómo se siente y en el cual él sabe que no se va a sentir incómodo, que no se va a poner una incomodidad o que no va a correr ningún tipo de peligro. Peligros pueden ser peligros físicos como también pueden ser peligros mentales. Él sabe que a lo mejor expresándote, dejándote ver a través de las redes sociales, pues van a llegar algunos comentarios negativos si es el caso, y él sabe que eso pueda llegarte a afectar si tú no trabajas muy bien tu ser, ¿no? Tu conciencia.
Entonces, claro, empecé ese canal de YouTube desde ese nivel de conciencia que no era un nivel de conciencia elevado, ni mucho menos. Estaban los niveles por debajo de 200, por lo que yo puedo llegar a pensar e identificar en ese momento en mí. Y claro, yo quería llegar a ser alguien. Siempre he tenido ese sueño de querer ayudar a otras personas, ayudarlas a, en ese momento, con motivación e inspiración, con sentirse un poco más seguras de sí mismas, a pesar de que yo no estaba seguro de mí mismo en ese momento. Y claro, ahí empezó el error, porque el error era querer ayudar a los demás sin primero querer ayudarme a mí. No sabía exactamente cómo empezar, cómo hacer esa transición de poder ayudarme a mí mismo, porque no me sentía perdido, no sentía que tenía ese lugar donde yo podía aprender cómo ayudarme a mí mismo. Entonces, claro, a lo largo del tiempo, yo sigo con mi canal de YouTube, como lo estaba haciendo desde el deseo y no desde un estado de conciencia de amor o elevado, pues ese canal de YouTube se paralizó. Conocí a mi pareja, a mi actual pareja, a mi esposa, mi prometida, y nada, actualmente tengo un nivel de conciencia mucho más elevado, claramente por la investigación que he estado yo haciendo, pero desde un principio ha sido por ella, porque ella fue la que me indujo y la que me metió en este mundo, llamándolo así, mundo espiritual, este mundo de la conciencia, este mundo de tu trabajo interior, de tu ser, de darte cuenta de que el valor realmente te lo das tú, no te lo tienen que dar los demás. Los demás simplemente van a ver o van a percibir de ti su perspectiva su percepción de la vida, perdón. Ellos no van a ver quién realmente eres, sino lo que ellos creen en su mente que tú eres. Ellos siempre, a pesar de que uno haga cosas bien o haga cosas mal, las personas siempre van a juzgar, y si no juzgan, bien, está bien, pero ese no es el resultado final. El resultado final de hacer las cosas no tiene por qué ser que te den un mérito por haberlas hecho, o que te reconozcan el que lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. El que tú hagas las cosas siempre tiene que ser, desde mi punto de vista y el nivel de conciencia que tengo ahora, quizás más adelante sea diferente, porque eso es un proceso que nunca para, un proceso de evolución en el cual tú vas a ir yendo, evolucionando, valga la redundancia, y bueno, evolucionando y creciendo mentalmente y espiritualmente, y bueno, cosas que quizás hoy pensabas que están bien, te vas dando cuenta que en el futuro a lo mejor no están tan bien como cosas que hicimos en el pasado, ahora nos damos cuenta de que no estaban tan bien, ¿no? De que lo estamos haciendo desde una energía, desde una vibración que no era la correcta. Entonces, claro, como yo dejé el canal de YouTube, conocí a mi mujer, empecé en este camino espiritual, en este camino de la conciencia, del desarrollo personal, llamémoslo así. El desarrollo personal no es más que un camino de espiritualidad, ahora que lo veo desde mi punto de vista, porque el desarrollo personal es, bueno, incluso creo que la espiritualidad va un poco más allá, porque en el desarrollo personal trabajas tu mente y en la espiritualidad trabajas tu ser, trabajas la identidad de quién crees que eres a raíz de tus creencias y pensamientos, que dentro de más adelante les voy a explicar que esos pensamientos y esas creencias realmente no son nuestras. Por lo menos los pensamientos, las creencias vienen inculcadas en nuestra mente a raíz de los pensamientos constantes que tenemos en nuestra mente, pero que esa mente y esos pensamientos no son realmente nuestros. Pero en el siguiente video profundizaré un poco más en eso. La cosa es que, bueno, conocí a mi mujer, a mi prometida, y ese desarrollo fue muy progresivo en el sentido de que ella nunca me obligó a nada. Ella siempre mantenía su propio camino, con las esperanzas de que, bueno, en algún momento llegara ese momento para mí de yo también pensar mi camino de evolución espiritual y de conciencia, porque ella siempre vio un potencial en mí que en ese momento yo no llegaba a ver en mí. Porque claro, si yo estaba vibrando en un nivel de conciencia, poniendo que aquí es la escala de 200 y aquí están los niveles superiores, yo estaba vibrando siempre en la escala inferior, en el deseo, en la apatía, en la vergüenza, en el orgullo quizás, en muchas otras cosas superficiales y externas que yo buscaba. Siempre era eso, buscar la felicidad en lo externo, la aprobación en lo externo, en que si yo cambiaba era porque iba a tener un resultado a cambio externo, iba a conseguir más dinero, iba a conseguir más aprobación, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que nos vamos yendo programando desde nuestra adolescencia sin darnos cuenta, porque nuestra adolescencia era eso, por lo menos en mi época, digámoslo así, ya parezco un anciano, pero en mi época, en la adolescencia, de 16, 17 años, 6, 10 años, hablemoslo así, uno buscaba siempre era el reconocimiento externo, por lo menos la gran mayoría de personas en ese momento, ¿no? El ser popular, el que la chica más guapa esté contigo, el que le gustes a la chica más guapa o que le gustes a la mayor cantidad de mujeres. Era como lo que estaba de moda en ese momento, ¿no? Y uno, bueno,
desde un nivel de conciencia bajo y rodeándose de personas que era lo que buscaban era eso, pues normalmente uno suele como que convertirse en las personas que se rodea. Es lo que te dicen, dime las 5 personas más cercanas a ti y te diré quién eres. Porque eso es muy real. Cuando tú no tienes un nivel de conciencia alto, incluso cuando tienes un nivel de conciencia por encima de 200, puedes incluso llegar a infectarte, por decirlo así, de esos pensamientos, de esa vibración que las demás personas pueden llegar a poner en ti. Así que claro, como yo veía que todo eso en ese momento era lo cool, pues fue lo que mi mente aprendió. Llevé tantos años aprendiendo de que eso era lo cool, de que eso era lo que necesitaba buscar, sin la aprobación, perdón, la aprobación externa, el encajar en un grupo social, en, en sí, gustarle a los demás más que gustarme a mí mismo. Entonces, claro, como siempre he estado en ese nivel de conciencia, en esa vibración, pues los resultados que obtenía en mi vida iban acorde a eso. Y nada, en ese proceso, como les dije, en el que mi mujer sin querer siempre obligarme a algo, ella simplemente estaba en su proceso y yo poco a poco me fui contagiando de su propio proceso porque es algo que atrae. Las vibraciones de alta conciencia, el amor, la paz, la plenitud, que son los niveles más altos, pero ya el coraje y todo ese tipo de cosas que son niveles de conciencia en el cual tú empiezas a tomar la responsabilidad de tu vida en el sentido de que los resultados que tú tienes en tu vida son creados por ti, no por nadie más, no son culpa del gobierno, no son culpa de tu trabajo, no son culpa de la vida que te tocó vivir. Es exactamente el nivel de conciencia en el que tú estás. Todo lo que nosotros llegamos a manifestar en este plano físico es porque nuestra identidad, nuestro ser en el cosmos es lo que nosotros mandamos, es la energía en la cual nosotros vibramos y eso es lo que atraemos a nuestra vida, básicamente. Cuando tú empiezas a tomar esa responsabilidad de que no te tiene que importar el hecho de lo que piensen los demás, porque al fin y al cabo es una perspectiva, no es la verdad, no es la verdad, la total verdad, digámoslo de alguna manera, ¿no? Es una perspectiva que van a tener los demás y que al fin y al cabo la persona que más te tiene que importar lo que piensa de ti, lo que opina de ti, eres tú mismo. Y lo que tú estás haciendo con tu vida es lo que estás haciendo por amor, por pasión y porque es tu misión, porque siente que es lo que va alineado con lo que tú viniste a hacer a este mundo, con lo que viene y te hace feliz, con lo que tú vienes a darle, entregarle a los demás algo positivo para que ellos puedan tener su propia evolución sin tu necesidad de forzarlos, así como yo tuve la mía con mi mujer. Entonces, claro, en ese proceso, pues yo fui ya interesándome más por ese tema, me fue resonando, fue algo que mi ser fue despertando y algo importante que debemos tener en cuenta es que nosotros en este proceso de espiritualidad no venimos a aprender cosas nuevas, venimos a recordar. Y cuando vienes a recordar, porque tu ser y tu alma tienen esos recuerdos, simplemente es que tu ego los tapa, hace que no los puedas recordar de la mejor manera, pues cuando lo escuchas, se te hace conocido. Es un tema como, es en serio, o sea, en verdad, ¿en qué momento yo me perdí de este camino? ¿En qué momento permití que mi mente controlara mi vida? Y claro, bueno, yo estaba en ese momento, es algo que me fue resonando, algo que me fue recordando quién verdaderamente yo era, pero no conseguía como ese clic, ese momento de cambio, ese cambio 380 grados, perdón, ese cambio en el que tú escuchas algo y dices, esto era lo que me faltaba para yo seguir en este proceso. Y fue hace aproximadamente 6 meses en el cual yo entré en un curso de Cuestiona, un curso de Borja Escalona. Y la parte de autoconocimiento, yo me estoy formando en coaching, ya prácticamente lo estoy terminando, me falta mi certificación, simplemente porque en todo este proceso me he dado cuenta de que así como hay personas que estaban las circunstancias que yo estaba en ese momento, que me sentía perdido, solo, y que sentía que la vida era algo que me pasaba por mí, en el sentido de que esto es lo que me merezco y esto es lo que tiene que sucederme, no tengo la manera de cambiarlo, es mi circunstancia, etcétera, etcétera. Entonces en ese proceso de despertar, como les estaba comentando, llegué a este curso porque tomé la decisión de querer ayudar a personas que se encuentren ahora mismo en la misma situación en la que yo me encontré en su momento y estén buscando ese momento de clic, ese momento de claridad, ese momento de despertar o ese momento de poder entender por qué están sucediendo las cosas. Y se los explico por qué. Porque en ese curso yo encontré ese momento. En ese curso yo me di cuenta de algo que yo pensaba que no existía dentro de mí.
ni siquiera le daba caras, ¿no? Y es el tema del ego. En nuestro interior existen dos personajes, digámoslo así. Nuestro verdadero yo, nuestro verdadero ser, nuestra verdadera esencia, y el yo que se ha creado a raíz de todas esas repeticiones que hemos hecho en nuestra vida, incluso traumas, incluso círculos que nos hemos rodeado, personas o temas que hemos escuchado en nuestra vida. Y ese personaje, tenemos el ego por un lado y el ser por el otro. El ego, yo pensaba que el ego era sentirme más que los demás, egocéntrico, sentir que todo lo que hago lo hago bien, que los demás están equivocados. Y creo que es el error en el cual muchas personas caemos de pensar que el ego es simplemente eso. El ego abarca muchas cosas en nuestra vida. El ego abarca el sufrimiento, obviamente el egocentrismo, el dolor, el cerrarnos en nuestra mente y no escuchar a los demás, el pensar que los demás están equivocados. Esos pensamientos y esas creencias en las cuales nosotros nos atacamos a nosotros mismos, esos pensamientos de no te preocupes, por ejemplo, tienes que ir al gimnasio. No, no tengo ganas o te mereces un día libre, descansa, no sé qué, ya empezaremos mañana, empezaremos el lunes, empezaremos el mes que viene. Ese es el ego intentando mantenerte en ese lugar sí, de confort, en esa zona de confort, en esa zona que él conoce para no ponerte en un peligro, según él, para no ponerte quizás en una vibración de vergüenza si no has trabajado ese estado en tu vida. Entonces ese curso me hizo darme cuenta de eso, de que existen dos identidades dentro de mí o existían en ese aspecto. Bueno, sí existen porque el ego nunca va a desaparecer. O eso es lo que yo por ahora pienso. Iré viendo en el proceso de aprendizaje que estoy si es capaz de desaparecer, pero yo por ahora pienso que no, por lo que he leído y aprendido. Sino que aprendemos a llevarlo a lo positivo. En el sentido que ya sabemos que ciertos pensamientos y que ciertas creencias no son realmente nuestras, sino que son implantadas por el ego o por repeticiones en nuestra vida, incluso traumas, que un trauma normalmente, desde mi punto de vista, no tiene que ser algo realmente como un accidente o algo que sea algo de locura, porque el trauma se implanta en nuestra mente a través de un sentimiento fuerte. A lo mejor de tú de pequeño, un regaño de tu mamá, de tu papá, te lo tomaste de un punto de vista tan fuerte que en ese momento para ti fue algo explosivo y eso generó un trauma en ti. No necesariamente tuvo que ser la muerte de un ser querido o que tú hayas pasado por un accidente grave, llamámoslo de alguna manera grave en el sentido de que chocaste en un coche, en un carro, en una moto, lo que sea. Entonces, bueno, en ese curso me hice darme cuenta de que tenía dentro de mí esos dos aspectos, el ego y el ser. Y claro, eso para mí fue un cambio totalmente de paradigma porque yo pensaba que eso soy yo, o sea, esos pensamientos soy yo, realmente soy yo que es el que está mal, tengo que cambiar desde la fuerza en mí para cambiar esos tipos de cosas y luchar, ¿no?, contra esa personalidad, entre comillas, que yo tenía para poder llegar a ser esa persona y llegar a estar donde yo quería estar. Que básicamente yo buscaba era dinero, pero en la búsqueda de ese dinero no lo buscaba tanto por el hecho del dinero, que sí, el dinero es necesario en este mundo moderno en el que vivimos, pero lo que yo buscaba, que me di cuenta después, interiorizando conmigo mismo, era paz y tranquilidad y felicidad. Y claro, perdón, el error que yo me di cuenta es que estaba buscando la paz en algo externo y que ese algo externo realmente no me iba a dar la paz y la felicidad que yo estaba buscando, porque puedes tener mucho dinero y puedes no amar tu trabajo, puedes no amar lo que estás haciendo, puedes tener mucho dinero y no tener tiempo para disfrutar de ese dinero. Entonces, claro, ¿dónde entra ahí ese equilibrio? ¿Realmente el dinero es esa paz y esa tranquilidad que estás buscando? ¿O lo estás buscando como un parche para ocultar algo que no quieres darte cuenta que realmente está a tu interior y que no eres capaz o no te sientes en la capacidad de sanar? No tienes la capacidad de interiorizar, profundizar en tu propio ser y sanar esa sensación. Y cuando yo descubrí eso me di cuenta de que, claro, mi ego me estaba autosaboteando. Me está autosaboteando el hecho de que esos pensamientos de flojera, de pereza, de no querer hacer las cosas, de que los demás son mejores que yo, de que yo no tengo la capacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas creencias limitantes que han estado inculcándose dentro de nuestra vida a lo largo del tiempo, pues me di cuenta que mi ser no es esa esencia, mi ser es amor,
mi ser es paz, mi ser es abundancia, es alta vibración. Mi ser siempre va a querer lo mejor de mí. Mi ser, tanto como el tuyo, hablo de mí, pero también como el tuyo, todo lo que yo hablo es exactamente lo mismo para ti en el sentido de que somos uno. Tú también tienes un ser que está dentro de ti queriendo expandirse y eso es el punto. Nuestro ser siempre va a querer la expansión. No va a querer la retroacción, no va a querer que tú te mantengas pequeño. Él siempre va a querer que nos expandamos, tanto en conocimientos como en todo, porque el conocimiento realmente lo es todo. Cuando tú tienes un nivel de conciencia elevado y un nivel de presencia elevado, te empiezas a dar cuenta que cuidar tu salud ya no es algo como externo, ya no es un capricho. Cuidar tu salud es algo importante, porque es tu vehículo en el cual tu ser se transporta y tu ser puede transmitir mensajes o puede vivir experiencias para llenar y expandirnos más nuestra conciencia y nuestra vida, ¿no? Entonces, claro, muchas cosas que tú pensabas que eran externas, la alimentación, la salud, el ejercicio, el nutrir tu mente antes que nutrir otras cosas, empiezan a tener mucha más importancia que a lo mejor el dinero, que el que pensarán los demás, que todo ese tipo de cosas que son realmente cosas mundanas, son cosas que nuestro ser no va alineadas con ello. Y claro, cuando en este proceso de conciencia, pues llegué a estos libros que me recomendaron y estos libros han cambiado mi vida. Tengo toda una colección de los libros del doctor David Hawkins, con los cuales ahora mismo estoy enfocado y estoy poniendo mi concentración, mi presencia y mi conciencia en aprender y nutrirme de estos libros para poder seguir expandiéndome en tantos niveles. Y es lo que quiero poner a disposición de cualquier persona que esté viendo este video. Si tú te sientes perdido, te has sentido perdido, sientes que tú eres el problema, quiero decirte ahora mismo que no lo eres. Es tu ego que está tomando el control y no has sabido identificarlo. En este proceso lo interesante y lo más importante es que debemos hacerlo acompañados. Yo lo hice acompañado de mi pareja, de mi comprometida y a su vez acompañado de este tipo de información. Lo más importante, bueno, es acompañarnos de una persona que tenga un poco más de conocimiento al respecto. Puedo ser yo, puede ser cualquier otra persona en la cual ustedes se sientan conectados y sientan conexión para que acompañen ese proceso. Y tiene que ser claramente un proceso de acompañamiento en el cual ustedes descubran sus propias pasiones, su propia misión, desarrollen a su propio proceso, su nivel de conciencia y vayan dándose cuenta de ese tipo de cosas que ustedes pueden darse cuenta de que estaban haciendo mal o que estaban haciéndolo desde un nivel de conciencia bajo o que simplemente el ego estaba tomando el control de ustedes. Así que nada, eso fue un poco de mi historia para que pudieran conocerme un poco más, pudiesen entender este proceso en el cual estoy transitando, este cambio en el hecho de que voy a seguir haciendo vlogs, si así lo siento, para que ustedes puedan ver y compartir conmigo toda esta expansión que vamos a ir llevando en este proceso de evolución y crecimiento personal y espiritual. Y que al fin y al cabo cuando tú expandes tu conciencia, expandes el campo de atracción y de vibración que esa conciencia trae en tu vida y como consecuencia va a expandir también tu realidad física. Esa expansión de realidad física no tiene que ser tu objetivo. Tu objetivo en este camino tiene que ser feliz, ayudar a los demás y poner a disposición esos dones y talentos que tienes dentro de ti, que tu ego no te estaba dejando dar a los demás y ya está. No tiene que haber algo de vuelta. Ese resultado, ese realidad física de a lo mejor generar más ingresos, de mejorar tu calidad física, porque sí, es importante también, pero ese no tiene que ser el objetivo de lo que tú sea que hagas en tu vida. Lo que sea que hagas en tu vida tiene que ser hecho desde el amor, desde la conciencia y desde la presencia. Y como resultado, como consecuencia, la vida nos va a dar de vuelta ese tipo de cosas porque empezamos a vibrar en una escala de vibración diferente, en un nivel de conciencia diferente. Entonces nuestra realidad física se va a adaptar y va a empezar a atraer cosas que estén en esa misma frecuencia, en ese mismo nivel de conciencia. Así que nada, si quieres seguirme en este proceso, pues te invito a que me sigas por aquí en YouTube. Sería de mucha ayuda tanto para ti, para mí, que le des al botón de suscribir. Y más que nada para que te puedas nutrir, ¿no? de esta evolución que quiero compartir con ustedes, una evolución en mí que también puede ser los que los ayuden una evolución en ustedes. Y a su vez pueden seguirme en mi Instagram, lo voy a dejar aquí abajo en la descripción, o seguirme en mi Instagram, se los digo, es Mauricio Carletti
con doble T y doble I latina al final. Y ahí van a ver un poco más mi proceso día a día, un poco más en crudo. Voy a subir historias cada día. Y también voy a subir, bueno, contenido para que ustedes puedan seguir expandiendo su conciencia, su nivel de presencia y todo lo que necesitamos desarrollar para atraer y vibrar de un estado diferente, para traer resultados diferentes a nuestra vida. Pero como les dije, lo principal tienen que ser ustedes y en el estado de conciencia y de vibración en el cual están. Por amor, por pasión y por misión. Así que nada, mi gente, un placer haber contado con su presencia por aquí y muchísimas gracias. Nos vemos en un siguiente video.